Miqueas 7:19 habla de un Dios que cuando perdona nuestros pecados los echa a las profundidades del mar y no se acuerda más de ellos. Entonces, si Dios no se acuerda más de mi pecado, ¿por qué insistimos en cargar con el pasado que ya no existe, que Dios perdonó? Y de hecho se llama pasado porque ya se quedó atrás. Hoy hablábamos en Mujer Vive tu Estación en el tiempo de oración sobre el tema que tu pasado no detenga tu futuro. Y la realidad es que nosotros a veces escuchamos lo bueno y lo hermoso que Dios tiene para nosotros y lo que Él ha planeado para nuestra vida, pero no podemos llegar a eso ni a avanzar porque nos seguimos quedando en un pasado que justamente se llama pasado, o sea, ya no existe, estás en este presente, pero seguimos cargando con ese sentimiento de culpa de lo que yo hice, de lo que yo fui o de lo que me hicieron. Si no dejamos ese pasado atrás, si no aprendemos a perdonarnos, a avanzar y a soltar, no podemos recibir o entrar a esa tierra prometida de ese futuro que Dios tiene para nosotros. En el libro de Génesis 12, habla del llamado de Abraham. Y hay algo que me llamó la atención, que cuando Dios llamó a Abraham, Abraham no se detuvo a pensar en su familia. Abraham no se detuvo a pensar en sus capacidades o las que tenía o las que no tenía. No lo registra, simplemente habla de un Abraham que Dios lo llamó, le dio una palabra, una promesa y un propósito. Y él caminó tras de eso. No registra que él dijo, ay Señor, es que yo no soy capaz, ay Señor, es que yo hice esto. Él simplemente caminó. Y Dios no le dijo a Abraham, para que puedas alcanzar ese propósito, tienes que hacer esto. ¿Se dan cuenta que Dios nos ve y actúa diferente a lo que nosotros decimos? Abraham solamente caminó. Seguramente le dijeron que estaba loco. Pero Abraham no se detuvo a pensar en qué pensaría su familia, en qué le dirían. Él simplemente dijo, Dios me dijo y yo voy. Si Dios dijo que eres salva, que eres buena, que tienes capacidades, dones, propósito, en fin, tantas cosas, ¿por qué nosotros, y yo lo digo por mí, por qué nosotros solemos quedarnos en eso de que, ay, es que yo fui, yo hice, pero es que ya no lo eres más? Eso fue en el pasado. Por eso el tema se llama que tu pasado no detenga tu futuro. A veces el futuro está ahí esperándonos, pero nosotros nos quedamos en que me traicionaron, me engañaron, fracasé, yo hice esto. Ya te arrepentiste, ya te diste cuenta de que está mal, ya te diste cuenta que no es la manera de hacerlo o de vivir. Y Dios cambió esa mentalidad en ti. Entonces es tiempo de avanzar. Y aunque el enemigo traiga a esas personitas que son expertas en venir a recordarte lo que nosotros hicimos, tenemos que tener la autoridad de ese perdón y de esa promesa que Dios nos ha dicho. Ya no eres. Estabas perdido, te encontraron, Dios te encontró. Tenías una mala manera de vivir, Dios te la cambió. Tenías una mala manera de pensar, Dios te la cambió. Entonces ahora estás caminando sobre eso. No puedes permitir que ni siquiera tú misma, porque nosotros nos saboteamos, ni siquiera usted misma, decirse, no, es que no soy capaz. Y te lo dice una persona que lucha con sus pensamientos, que ahora es menos, pero luchaba mucho con eso. Ahora yo digo, en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, todo pensamiento que no viene de acuerdo al diseño que Dios tiene para mi propósito, mi llamado, como decíamos antes, ajueque, se me va de aquí. Suerte con usted. Y tienes que decirle bienvenido a ese pensamiento, instalar ese chip divino donde Dios dice, ya no más, ahora es un nuevo comienzo, vamos a caminar a partir de aquí. Dios trataba con Abraham porque confiaba en él. Dios confía más en nosotros, en nuestras capacidades, de lo que nosotros confiamos en nosotros mismos. Es la verdad. Nosotros vemos primero lo malo que somos, vemos los defectos que tenemos y decimos, pero es que ¿cómo Dios lo va a hacer? Es que ayer mentí, antier traicioné, ayer engañé. Pero si ya te arrepentiste, si ya cambiaste esa manera de vivir, de pensar que quedó allá, ya no puedes traerla acá. Tienes que olvidarte, ya no existe. Tienes que vivir y caminar en ese presente que Dios te está diciendo.
A veces desobedecemos a Dios por escuchar a la familia. Familia que muchas veces no contribuye al éxito de tu futuro, no contribuye al propósito de Dios en tu vida. Otras veces son tus pensamientos, otras veces son amigos, otras veces son las circunstancias. Porque cuando empezamos a caminar tras el propósito y la palabra que Dios tiene, el enemigo es experto en crearse circunstancias que nos hagan creer que allá es donde usted pertenece. Pero adivina que Dios dice que somos cabeza y no cola. Y cuando ya tenemos a un Dios vivo, a un Dios que creó los cielos y la tierra, soberano, misericordioso, que me sacó de mi mala manera de vivir, que me cambió mi forma de pensar, sencillamente tenemos que caminar. No hay nada que pueda hacernos creer de que al pasado es donde pertenezco. Es que yo siempre engañé, yo siempre traicioné, yo siempre fui una mujer muy incrédula, siempre fui una mujer muy traicionera. Me gustó la vida alegre, pero ya no te gusta nada de todo eso. Ya te diste cuenta que eso no es bueno. Y no puedes permitir que ahora que estás caminando en esta línea, vengan voces extrañas de donde sea, las tuyas, las de afuera, la familia, a sacarte de esa dirección correcta que Dios te está llamando. Para obedecer a Dios tenemos que aislarnos de todo esto, incluyendo familia, amigo, todo, nuestros pensamientos, y concentrarnos 100% en volvernos locos. No se puede llevar a nuestro futuro, no puedes llevar a tu futuro gente que no está diseñada para ello. No podemos echar vinos nuevos en odres viejos. ¿Por qué? No tiene la capacidad, no tiene el ajuste. Cuando Abraham salió, ese tiempo se llamaba Abraham, cuando Abraham salió de su tierra y su parentela, él se llevó un montón de gente con él y entre ellos iba Lot. Lot sirvió para el propósito de Abraham hasta cierto tiempo. Si te das cuenta más adelante, has leído la historia, Dios permite que ellos se separen y cada quien tome su camino porque estaba habiendo problemas y dificultades. Hay gente que te va a acompañar hasta cierta parte de tu propósito, de tu camino, pero tienes que dejarlo ya en el pasado. Ya no puedes sentarte a lamentar. Ay, es que era mi mejor amiga. Hay amistades que a veces se rompen. Y no es que se peleen, sino que ya no hay tiempo, ya no calza, ya no está el engranaje. Porque hay personas que se quedan en un estado y otros que avanzan. Tu pasado es lo mismo. Con la gente es lo mismo. Hay lugares que frecuentabas y después ya no los frecuentas. ¿Por qué? Porque ya no causan en ti esa misma impresión. Con tu pasado tiene que pasar lo mismo. Tu pasado no puede causar la impresión que hacía antes, porque ahorita estás caminando en un nuevo propósito, ¿entiendes? Es lo mismo. ¿Por qué no te gusta ir a tal parte? No es que ya no me gusta. ¿Por qué no sales de tu pasado? No tiene que gustarte. Recordarlo. El pasado tiene que ser un recuerdo del ayer. Ayer yo sufrí, ayer yo lloré, ayer yo estudié, ayer yo me gradué. Hoy estás en otro nivel. Y en este nivel no hay cabida para tu pasado. Tienes que sí recordarlo porque no nos vamos a olvidar del pasado. Pero ya no podemos tirarnos en el hombro y pensar que sin ese pasado no vamos a vivir. Y a veces vivimos en una añoranza de un pasado como lo recordamos, pero que en la actualidad ya no existe, ya no es así. Y Dios dice, avanza, sigue creciendo, sigue avanzando. Y nosotros queremos estar allá atrás. Ay, es que cuando me amaba, ay, cuando yo volaba, ay, cuando yo caminaba, ay, cuando tenía ya no. Y tenemos que aprender a aceptar eso. La vida va avanzando y si no avanzamos, nos quedamos encerrados en un pasado que ya no existe. Si Dios se olvidó de lo que hiciste, también tenemos que olvidarnos de lo que ya pasó. Si Dios te perdonó, perdónate de lo que ya hiciste. Ya no eres esa persona, ya no eres esa mujer, ya no eres mentirosa, promiscua, vida alegre. No, ahora eres una mujer nueva. Y aunque vengan a decirte que ten autoridad en Dios y decir, no lo soy, lo fui, y quítale esa autoridad a esas voces, a esas personas que quieren venir a decirte que no vas. Usted sí va, porque usted es una nueva criatura en Dios. Entonces, que tu pasado no detenga tu futuro, y espero que este video haya sido de mucha bendición. Dios te bendiga, dale like, comenta y comparte, y nos vemos en un próximo video de reflexión para ti. Besitos, te quiero mucho.